Llegaron sin avisar. Los cielos sobre Nuevo Darwin se resquebrajaron como la cáscara de un huevo podrido y de ellos se derramó lo mejor del imperio. Bestias altas y acorazadas, criadas para la guerra, sus naves zumbando con tecnología alienígena. La gente de la Tierra siempre había sabido que había algo ahí fuera, pero estábamos demasiado ocupados destrozándonos unos a otros como para prepararnos. O eso pensaba el imperio. Sus exploradores habían estudiado nuestras guerras, nuestra historia, nuestros fracasos. Nos vieron matarnos en desiertos y ciudades, masacrarnos por petróleo, poder, religión. Vieron división, caos y debilidad. Lo que no entendieron, lo que nunca podrían entender, era que los humanos no éramos débiles porque luchábamos. Éramos fuertes porque nunca dejábamos de luchar. Yo estaba en los escombros de Pittsburgh cuando llegó la primera oleada. No quedaba mucho de la ciudad para entonces. Años de colapso interno la habían dejado hueca, apenas respirando. Yo solo era un soldado raso más, otro es militar tratando de conseguir comida. Mi nombre no importa. Lo he enterrado muy hondo junto a los cuerpos de los guerreros del imperio. Lo que importaba era la supervivencia, y habíamos tenido muchísima práctica en eso. Los guerreros del imperio parecían dioses cuando aterrizaron, de 2,5 metros de altura, cubiertos de una armadura reluciente. Su lenguaje era un chillido estático de superioridad. No dieron advertencias, ni ofertas de paz, solo un único mensaje estridente traducido en todas las pantallas: no sois aptos para gobernaros. Someteos o seréis aniquilados. La mayoría de los gobiernos hincaron la rodilla en cuestión de horas. Cobardes. Habían visto a su gente morir de hambre, a las naciones desmoronarse, y pensaron que la sumisión significaba supervivencia. Pero el resto de nosotros, los olvidados, los indeseados, los furiosos, sabíamos que no era así. No teníamos naciones, ni banderas, ni presidentes que valieran la pena. No teníamos nada que perder. Y eso nos hacía peligrosos. La resistencia no comenzó con un discurso. Comenzó con una pala en la garganta de un soldado del imperio. Un borracho en lo que solía ser Detroit decidió que no se iba a arrodillar. Y cuando derribó a uno de esos gigantes con nada más que rabia pura y acero oxidado, algo cambió. Lo vimos. Lo sentimos. El miedo empezó a desvanecerse, reemplazado por algo más afilado. Odio, quizás. Orgullo, definitivamente. Fuera lo que fuese, se extendió como la pólvora. Enviaron a sus mejores, sus tropas de choque de élite, a las peores partes de la tierra, esperando que suplicáramos. Nos reímos en sus caras. Yo lideraba una célula desde las ruinas de Pensilvania. 5 hombres, 2 mujeres, todos asesinos de una forma u otra. No llevábamos uniformes, no ondeábamos estandartes. Nuestras armas eran robadas, rotas, remendadas con alambre y cinta aislante. Pero sabíamos luchar sucio. El imperio no. Pusimos trampas. Cazábamos en manada. Ellos tenían drones. Nosotros teníamos artefactos explosivos improvisados hechos con basura y combustible. Ellos tenían armaduras. Nosotros teníamos balas bañadas en ácido. Ellos tenían estrategia. Nosotros teníamos rabia. Nos llamaban insectos. Nos llamaban enfermos. Vi a un comandante gritar que estábamos por debajo de su atención justo antes de que uno de mis hombres le metiera una bomba casera en su respirador. La explosión iluminó la noche como fuegos artificiales. Para el segundo mes, los cielos ya no estaban tan llenos de sus naves, pero no se detuvieron. El imperio redobló la apuesta. Más tropas, armas más pesadas, gigantescos caminantes de asedio que podían aplastar un edificio de un solo paso. Pensaron que la fuerza bruta lograría lo que el miedo no había conseguido. Era casi tierno. No entendían la única regla de la tierra. Si empujas lo suficiente, hasta los rotos se levantan. No esperaban que una especie que había sobrevivido a eventos de extinción masiva, genocidios, armas nucleares y su propia estupidez se uniera de repente. Pero lo hicimos. No todos, pero sí los suficientes. En el silencio entre batallas, escuchábamos sus transmisiones. No podían entender por qué seguíamos luchando. Son primitivos, dijo una voz.
¿Por qué no se someten? Ahí fue cuando sonreímos. Porque vinieron pensando que eran dioses, y estábamos a punto de mostrarles cómo la humanidad trata a los falsos dioses. Las siguientes semanas convirtieron las ciudades en cementerios, no solo para nosotros, sino también para ellos. No teníamos superioridad aérea. No teníamos flotas, ni PMS, ni defensas globales coordinadas. Lo que teníamos era instinto, odio y un nivel de resistencia que el imperio jamás había presenciado. Cada calle se convirtió en una trampa, cada alcantarilla en un túnel de muerte. El imperio pensó que podría usar sus imponentes trajes mecánicos y escáneres térmicos para hacernos salir. Pero olvidaron algo importante. Los humanos vivíamos en la inmundicia. Prosperábamos en ella. Llevábamos siglos arrastrándonos por la basura y respirando veneno. Radiación, residuos químicos, brotes virales. Para nosotros, eso no eran crímenes de guerra. Eran solo un martes cualquiera. Recuerdo una noche en los restos huecos de Atlanta. El imperio había desplegado una unidad completa de clase cazador. Asesinos de élite de 3 metros con drones de escaneo, cañones montados y reflejos asistidos por IA. Marchaban como la muerte misma, derribando edificios para erradicar la resistencia. Solo quedábamos 6, medio muertos de hambre, sin munición, con la moral pendiendo de un hilo. Pero uno de los chicos de nuestro grupo, un mecánico flacucho del viejo México, había amañado toda la línea de metro con suficiente C4 como para vaporizar un tren de mercancías. Esperamos a que entraran en el túnel, sellamos las salidas y encendimos la mecha. La explosión retumbó bajo tierra como el latido de un dios. Escombros y metal, hormigón y miembros. Todo salió disparado hacia el cielo en una columna de polvo y fuego. Encontramos pedazos de esa unidad de cazadores esparcidos a 2 manzanas de distancia. Sus tropas de élite, esos bastardos arrogantes y genéticamente modificados, no eran más que carne una vez que les quitaba sus juguetes. Pero esto no se trataba solo de trampas o trucos ingeniosos. Se convirtió en algo psicológico. Empezamos a transmitir mensajes en sus propias frecuencias. Viejas canciones de guerra humanas, risas, a veces solo los sonidos de sus propios soldados moribundos gritando. Eso los quebró. Se podía oír el pánico colándose en sus voces durante las comunicaciones de mando. Empezaron a enviar primero a sus clases más bajas. Desechables, esclavos de planetas conquistados, su supuesto imperio de unidad. Nada más que miedo y control. Y cuando esos reclutas de baja estofa vieron cómo luchábamos, algunos empezaron a desertar. Conocí a uno, de nombre impronunciable, que parecía una medusa andante envuelta en una armadura. Le llamábamos Costillas porque su pecho parecía un xilófono roto. Se volvió contra sus amos durante una escaramuza, recibió 3 disparos de plasma en la espalda para advertirnos de una emboscada. Murió sonriendo, una expresión humana que había aprendido de nosotros. La marea no cambió de golpe. Llegó con sangre, sudor y traición. Por cada soldado del imperio que matábamos, ellos convertían en cristal barrios enteros como represalia. Sus orbitadores podían incinerar ciudades desde el cielo. Teníamos que seguir moviéndonos, seguir escondiéndonos. Pero entonces cometieron el peor error de su campaña. Bombardearon Nueva Omaha. Ya no era una ciudad importante, solo un gran campamento de refugiados lleno de mujeres, niños y ancianos. Nada estratégico, ningún arsenal. La atacaron de todos modos. La redujeron a cenizas. La transmisión en vivo mostraba a madres abrazando a bebés carbonizados, con la piel derritiéndose como cera de vela. Lo vi con la mano en mi rifle y algo dentro de mí se rompió. Después de eso, ya no solo resistíamos. Estábamos cazando. ¿Conoces el viejo dicho sobre los animales acorralados? Los humanos son animales acorralados con cicatrices nucleares y miles de años de odio en los huesos. No luchamos limpio, luchamos para ganar. Así que dejamos de jugar a la defensiva. Empezamos a llevarles la lucha. Mi escuadrón se triplicó en una semana. La mitad eran exconvictos, otros eran exmilitares y unos pocos eran simplemente civiles furiosos a los que no les importaba morir siempre que se llevaran a uno de esos cabrones con ellos. Atacábamos las líneas de suministro,
Saboteábamos los puntos de desembarco, incluso logramos secuestrar una de sus naves más pequeñas. Pilotarla fue un infierno. Respondía a impulsos neuronales, no a controles humanos. Pero encontramos la manera de estrellarla contra una de sus unidades de mando móviles. La explosión arrasó 6 manzanas. Valió la pena. Sin embargo, cada victoria nos costaba. No teníamos bahías médicas ni estimulantes. Teníamos cinta aislante, alcohol y dolor. Si alguien perdía una pierna, o se desangraba o aprendía a arrastrarse. Enterrábamos a los nuestros en agujeros que cavábamos con las manos desnudas. Sin discursos, solo tierra y silencio. Pero por cada uno de nosotros que caía, 5 más se levantaban en su lugar. No era solo la lucha. Era la causa lo que importaba más que las armas. Los humanos habían pasado décadas sintiéndose impotentes, oprimidos por sus propios gobiernos, ahogados en la pobreza, distraídos por políticas mezquinas y guerras falsas. Pero ahora tenían un enemigo real. Y nada une a la humanidad más rápido que alguien intentando ponernos la bota en el cuello. El imperio intentó adaptarse, cambió de táctica. Empezaron a clonar a algunos de nuestros propios soldados. Imitaciones baratas usando ADN humano raspado de los campos de batalla. Pero los clones no tienen alma. No tienen rabia. Se podía ver en sus ojos. Sin vida, vacíos, como máquinas vistiendo carne. Los masacramos sin pensarlo 2 veces. Incluso los capturados no suplicaban piedad. Simplemente se quedaban ahí, esperando órdenes que nunca llegaban. Uno de mis hombres, Big Red, se quebró cuando vio a un clon con la cara de su hermano. Lo destripó con una bayoneta dentada y no dejó de apuñalarlo incluso después de que dejara de moverse. No lo juzgamos. ¿Qué diablos? Probablemente todos habríamos hecho lo mismo. Para el 4.º mes, sucedió algo inesperado. El imperio comenzó a retroceder, no a retirarse, solo a dudar. Nos habían subestimado tanto al principio que ahora no confiaban en su propia inteligencia. Sus cadenas de suministro se extendían demasiado. Su moral se resquebrajaba. Sus comandantes se peleaban entre sí en transmisiones silenciosas. Interceptamos un mensaje de uno de sus capitanes de flota que decía: los humanos están infectados con algo. No es una enfermedad. Es algo peor. No nos temen. Maldita sea. Claro que no lo hacíamos. Pero el miedo es algo curioso. Cambia. No éramos intrépidos. Solo estábamos furiosos. Esa furia se convirtió en algo más grande que nosotros. Por todo el planeta, otras células se estaban levantando. Las ciudades subterráneas de carbón de China se iluminaron con guerrilleros. Las zonas devastadas por la guerra de África se convirtieron en centros de guerra. Sudamérica. Empezaron a lanzar sus propios contraataques usando tecnología antigua y equipo del mercado negro. El imperio se dio cuenta demasiado tarde de que la Tierra no era una sola nación. Era un planeta lleno de depredadores al acecho. Fue entonces cuando enviaron al justiciero. No un soldado, no un batallón, un único ser. Su verdugo, una criatura criada para la masacre a nivel planetario. De casi 3 metros de altura, envuelto en un escudo cinético, nacido en el corazón de una estrella moribunda. Según sus mitos, aterrizó a las afueras de lo que quedaba de Chicago y lanzó un desafío. Cualquier humano que pudiera derrotarlo en combate se ganaría el derecho a negociar la rendición. Esa cosa mató a 20 combatientes en los primeros 10 minutos, los despedazó con cuchillas invisibles, vaporizó al resto con ondas de choque. Se paró sobre sus cuerpos y se rió. No esperé órdenes. Simplemente salí con un paquete de granadas y el viejo revólver de mi padre. Cada parte de mí gritaba que esto era un suicidio, pero una parte de mí necesitaba enfrentarlo. No por la gloria. Ni siquiera por venganza. Por una prueba. La prueba de que no estábamos por debajo de ellos. La prueba de que, incluso si perdíamos, caeríamos luchando. La pelea no fue justa. Nunca lo es. Yo era más rápido, pero él era más inteligente, más fuerte. Leía mis movimientos como un libro. Pero el dolor es un maestro, y yo había estudiado con él durante años. Dejé que me rompiera las costillas, que me dislocara el hombro,
pero planté cada bomba que llevaba conmigo. ¿La última? Se la metí directamente en la garganta a ese cabrón mientras monologaba sobre evolución y superioridad. Sonreí, como siempre hacíamos, y tiré de la anilla. El justiciero explotó en una nube de chispas, sangre y humo. Desperté 3 días después en un búnker lleno de escombros, con la mitad de la cara envuelta en gasas y el resto del cuerpo cocido como si fuera Frankenstein. Pero cuando miré a mi alrededor, vi algo que no había visto en meses. Esperanza. Me dijeron que la explosión había desencadenado un levantamiento masivo. La noticia corrió rápido. El guerrero inmortal había caído. No sabían mi nombre. Simplemente me llamaron el hombre que sonrió. Bien. Los nombres ya no importan. Ni el mío, ni los suyos. Solo importa el mensaje. Enviaron a sus mejores. Nosotros sonreímos. Y luego los aplastamos. Lo llamaron una pausa táctica, una reagrupación, un momento para que el imperio evaluara los vectores de resistencia y redefiniera los protocolos de dominio planetario. En términos más simples, estaban sangrando y no sabían cómo detener la hemorragia. Habíamos cortado demasiado profundo, demasiado rápido, y por primera vez en lo que debieron ser 1000 años, el imperio tenía miedo de perder una guerra. Comenzó en el cielo. Notamos menos naves de patrulla, menos escaneos a baja altitud. Los drones, esos buitres que sobrevolaban día y noche, comenzaron a caer del cielo, abandonados o averiados. La IA que los dirigía debió empezar a fallar. O tal vez ni siquiera ella podía procesar la locura en que se había convertido la Tierra. Ya no solo matábamos soldados. Estábamos ganando mentes. Pelotones enteros se estaban volviendo rebeldes. Los simpatizantes del imperio que habían sido instalados en las primeras etapas estaban siendo cazados o desertando. Me llegó la noticia de un viejo hacker en Berlín Oriental de que la red de comunicaciones del imperio había sido violada por un niño de 10 años usando tecnología recuperada y la rabia como motivación. Secuestraron la principal transmisión de propaganda y la inundaron con imágenes de Omaha. Los cuerpos carbonizados, los niños gritando, los vientos cargados de ceniza. No los censuraron. Dejaron que la galaxia viera quiénes eran realmente su supuesta especie superior. Y algo extraño sucedió después de eso. Otros planetas comenzaron a contactarnos. Susurros, en su mayoría transmisiones confusas de especies esclavizadas, señales rebeldes en frecuencias muertas. Al principio, pensamos que era un truco, pero una por una, lo confirmaron. La resistencia de la Tierra había encendido una chispa. La galaxia estaba observando y esperando. Debería haber sentido orgullo, esperanza. En cambio, todo lo que sentí fue más rabia, porque no habíamos terminado. El imperio todavía tenía sus garras en nuestras ciudades, su bota en el cuello de la mitad de la población. Cada vez que cerraba los ojos, veía a ese justiciero riendo. Oía el zumbido de las naves alienígenas y los gritos de los civiles moribundos. Y sabía que no los habíamos herido lo suficiente. Todavía no. Así que empezamos a planear nuestro próximo movimiento. No solo para luchar, sino para acabar con ellos permanentemente. Habíamos oído rumores de un punto de retransmisión central, una enorme aguja de mando que el imperio había erigido en lo que solía ser Colorado. Las montañas rocosas habían sido aplanadas durante su descenso inicial, convertidas en escoria y acero. Esa aguja era el centro neurálgico. Todas las operaciones terrestres, todas las comunicaciones de mando, todos los despliegues orbitales pasaban por ella. Sin esa torre, su infraestructura se derrumbaría como papel mojado. Por supuesto, era un suicidio. La habían fortificado con todo. Redes de defensa automatizadas, drones aéreos, perros guardianes genéticamente modificados que no necesitaban dormir, no sentían dolor, no sangraban. Nadie se había acercado hasta que lo hicimos nosotros. No llevamos un ejército, solo 32 voluntarios. Cada uno de ellos lo había perdido todo. Padres, esposas, hijos, hogares. A algunos no les quedaba nada más que su odio. Y eso era más que suficiente. Pasamos semanas viajando por terreno hostil, arrastrándonos por zonas irradiadas, esquivando patrullas. Usamos viejos túneles mineros,
alcantarillas rotas, antiguas rutas de contrabando. A veces tuvimos que abrir nuestro propio camino a través de la montaña, la carne y el hueso. No fue noble. No éramos héroes. Solo éramos hombres furiosos a los que ya no les quedaba nada que romper. A mitad de camino, nos topamos con un bloqueo. Una de sus unidades de campo pesadas, mechs de 12 pisos de altura, diseñados para la guerra de asedio, no para el reconocimiento, pero nos vieron de todos modos. Abrieron fuego con morteros de plasma que convertían la roca en vapor. Perdimos a 7. Simplemente desaparecieron. En un segundo estaban ahí, al siguiente esparcidos por la tierra como ceniza. No lloramos. No nos detuvimos. Enterramos su equipo y seguimos adelante. El último tramo fue el peor. Terreno abierto, sin cobertura, un campo de huesos y tecnología derretida donde solía haber una ciudad. La aguja se cernía delante, negra contra el cielo nocturno, zumbando con poder. Estaba viva, casi pulsando con el aliento de cada atrocidad alienígena que había tocado nuestro mundo. Esperamos hasta la medianoche y entonces corrimos. Sin sigilo, sin trucos, solo una carga directa y a gritos a través de campo abierto. Armas disparando, gargantas en carne viva. Intentaron detenernos, por supuesto. El cielo se iluminó con fuego. Los drones descendieron gritando como bansees, pero seguimos avanzando. Algunos de nosotros a pie, otros en motos robadas. Un tipo, Tanner, llegó montado en un mech destripado como si fuera un toro, disparando un cañón del Imperio hackeado a modo manual. Eliminó un puesto de guardia antes de que su torso fuera licuado. No nos detuvimos a llorar. Abrimos un agujero en el muro exterior y entramos como un maldito virus. Dentro reinaba el caos. Soldados del Imperio, técnicos, analistas. Entraron en pánico. Nunca esperaron que los humanos penetraran tan profundo. Contraatacaron, por supuesto, con saña, pero estaban acostumbrados a la guerra limpia, a los ataques de precisión, a las tácticas predecibles. Nosotros éramos todo lo contrario. Disparamos, apuñalamos, mordimos, quemamos y gritamos. Vi a un tipo arrancarle la mandíbula a un alienígena con sus propias manos. Otro se arrojó sobre una granada de plasma solo para que el resto pudiéramos seguir avanzando. Yo personalmente vacié 3 cargadores en un oficial de alto rango y luego lo golpeé con su propio tanque de respiración. Sin piedad, sin rendición. Llegamos al núcleo de control justo antes del amanecer. Pulsaba, cálido, conectado directamente a un orbe flotante que transmitía datos en tiempo real a la flota de mando orbital. Era esto. El corazón, el ojo del Imperio. Saqué mi última carga, una bomba casera fabricada con células de fusión robadas y el mecanismo de disparo de una tostadora rota. La coloqué. Y luego esperamos. Los alienígenas entraron en tropel minutos después. Nos abrumaron, con las armas en nuestras cabezas. A mi segunda al mando le aplastaron el cráneo delante de mí. Pensé que yo era el siguiente, pero simplemente sonreí. Y cuando me preguntaron por qué, dije 2 palabras: revisen el núcleo. Miraron. Demasiado tarde. La explosión no solo destruyó la aguja. Envió una señal, un pulso de sobrecarga que corrompió todos los sistemas conectados en el planeta. Los satélites se quedaron ciegos. Los mechs se detuvieron. Los relés orbitales se apagaron. Flotas enteras perdieron el control de mando. Todo el sistema planetario colapsó en menos de 1 hora. Y la mejor parte, no fuimos solo nosotros. Detonaciones simultáneas ocurrieron en otras 10 ciudades. Guerra de guerrillas global coordinada llevada al nivel de aniquilación quirúrgica. No solo los vencimos, los humillamos. Para cuando salí arrastrándome de los escombros, con la mitad de las costillas rotas y un ojo ciego, el cielo estaba en llamas. Las naves del Imperio se estrellaban. Tropas en pánico se retiraban. Algunos incluso suplicaban. Y me di cuenta de algo. Esta guerra ya no era por la supervivencia. Era por venganza. Y apenas estábamos empezando. El cielo nunca volvió a ser azul. Después de la caída de la aguja, el mundo se veía diferente. No solo físicamente, aunque eso también era cierto,
con ciudades enteras convertidas en metal retorcido y polvo radiactivo. Pero en espíritu, algo cambió en nosotros. El miedo se había ido, reemplazado por algo más frío, más afilado, el tipo de odio que se instala en tus huesos y no se extingue. Habíamos resquebrajado su infraestructura, desarmado su centro neurálgico, pero no habíamos quebrado al imperio. Todavía no. Aún tenían flotas en órbita, todavía tenían zonas de resistencia donde sus unidades de élite se atrincheraban, tratando de entender cómo un planeta de lo que llamaban bípedos salvajes había superado su tecnología divina. Lo que no entendieron, lo que nunca entendieron, fue que los humanos no luchan para ganar. No siempre. A veces luchamos porque no nos queda nada. Y cuando luchas así, eres capaz de horrores que ningún estratega puede predecir. Nos estábamos convirtiendo en otra cosa. Menos soldados, más verdugos. Después de Colorado, el mando intentó contactarme. Lo que quedaba de él, de todos modos. Una red clandestina en los Balcanes. Una mezcla de exgenerales, técnicos de la resistencia y gente bastante temible de lugares que ni yo quería conocer. Querían una ofensiva estructurada ahora. Organizar el caos. Construir un frente real. Les dije, no. No he llegado tan lejos para ponerme otro uniforme. En cambio, desaparecimos. Mi escuadrón, lo que quedaba de él, y algunos de los nuevos reclutas, 14 de nosotros, todos asesinos, ninguno de nosotros limpio. No reportábamos a nadie, no recibíamos órdenes. Nos volvimos rebeldes y empezamos a cazar. Nuestros objetivos eran los comandantes que resistían, los que se escondían en santuarios alienígenas construidos con acero robado y huesos humanos. Pensaron que no iríamos por ellos, que con sus naves aún vigilando el cielo y sus drones patrullando los páramos, podrían atrincherarse y esperar refuerzos. Estaban equivocados. El primero al que atacamos estaba en las ruinas de Johannesburgo. Se hacía llamar Ejecutivo Barn, un título, no un nombre. Un mutante de casi 3 metros, blindado como un tanque, rodeado de guardias de élite y una zona de muerte sembrada de minas sónicas. Perdimos a 2 al atravesar el perímetro. Otro se desangró antes de que pudiéramos cauterizar el muñón. No importó. Irrumpimos en el búnker, arrasamos con los guardias y lo acorralamos en su trono de mando. Se puso de pie, todo arrogancia y linaje antiguo, y nos dijo que éramos criaturas inferiores, que deberíamos sentirnos honrados de morir en presencia de un ser evolutivamente superior. Le disparé en ambas rodillas y luego dejé que mis hombres se turnaran. No dejamos un cuerpo. Después de eso, dejaron de transmitir nombres, comenzaron a esconderse más profundo, pero teníamos ojos. Amigos en las sombras, antiguos esclavos del imperio. Algunos ni siquiera eran humanos. No importa. Aquellos que sufrían vieron algo en nosotros. No esperanza, no salvación. Venganza. En eso se había convertido la Tierra ahora. Un faro de venganza. A través de las estrellas, otras señales rebeldes comenzaron a multiplicarse. Transmisiones encriptadas que nos llamaban la primera llama. Nos veían arder y querían unirse. Pero no esperamos. Nuestro siguiente golpe fue un emplazamiento de cañón orbital en lo que solía ser Alaska. Una estructura imponente diseñada para disparar lanzas de plasma a cualquier nave que intentara salir de la órbita. El problema era que también controlaba una de las últimas prisiones del imperio en funcionamiento, el Campo Delta, un lugar donde mantenían a prisioneros humanos en suspensión criogénica. Experimentos, fracasos, disidentes. Teníamos que tomarlo. Entrar significaba atravesar el frío, temperaturas bajo cero, vientos fuertes, terreno abierto y drones de patrulla. Nos envolvimos en trajes térmicos hechos de chatarra y piel de animal. Olía a muerte, pero nos mantenía calientes. Nos colamos durante una tormenta de nieve, cubiertos por la blancura y la rabia. Los guardias no esperaban un asalto terrestre. Sus defensas apuntaban hacia el cielo. Para cuando se dieron cuenta de que estábamos dentro, ya habíamos iniciado la secuencia de liberación. La prisión albergaba a más de 3.000 humanos. La mayoría había estado dormida durante meses, años, tal vez. Algunos despertaron gritando.
Otros no despertaron en absoluto. Pero los que podían moverse, se unieron a nosotros. Un hombre, calvo, lleno de cicatrices, cubierto de viejos tatuajes de una pandilla que ya ni existía, se me acercó después de que lo liberáramos. No dijo una palabra, solo asintió. Mató a 10 soldados del Imperio esa noche con nada más que una cuchilla oxidada y rencor. Tomamos el cañón, lo apuntamos a la estación orbital del Imperio, la freímos de un solo disparo, la vimos girar fuera de control y desintegrarse en la atmósfera. Llovió fuego sobre el Pacífico durante 2 días. Dejaron de enviar refuerzos después de eso, no porque no pudieran, sino porque tenían miedo de lo que encontrarían. Para el 6º mes, el Imperio había perdido el 65% de sus fuerzas terrestres, el 80% de su apoyo orbital. Los comandantes desertaban, se autodestruían o desaparecían sin dejar rastro. Algunos comenzaron a transmitir solicitudes de rendición, no a los gobiernos de la Tierra, sino directamente a la resistencia. Querían un trato. Les dimos balas. Encontramos otra unidad de justiciero. Esta estaba estacionada en una zona desértica de Asia del Sur. Mismo modelo que el primero, misma voz engreída, misma postura, misma arrogancia. Lanzó un desafío. Dijo que concedería clemencia a nuestra especie si podíamos entretenerlo en batalla. Así que le llevamos niños. Niños que habían visto arder a sus padres. Niños que no podían hablar por lo que habían visto. Les dimos cuchillos. Y nos mantuvimos al margen. El justiciero no tuvo ninguna oportunidad. No lo grabamos, no lo transmitimos. Algunas cosas no son para propaganda. Algunas cosas son solo para la Tierra. Pensarías que eso sería suficiente, pero nunca lo es. La venganza se alimenta de sí misma. Cuanto más quemas, más fría se vuelve tu alma. Estábamos ganando, aplastándolos. Pero en algún lugar de ese fuego, habíamos perdido algo. Una noche, entré en una vieja iglesia, medio derrumbada, manchada de sangre y tecnología alienígena. Dentro, uno de mis hombres había colgado a un desertor del Imperio. No era un soldado, solo un traductor. Dijo que solía ayudar a procesar prisioneros humanos. Afirmó que no tuvo elección. Mi hombre lo había destripado de todos modos. Lo colgó de las vigas como advertencia. Y por primera vez en meses, sentí algo parecido a la náusea. No lo detuve, pero no me uní. Éramos monstruos ahora. Pero éramos nuestros monstruos, y ya casi habíamos terminado. Para cuando llegó el 7º mes, dejamos de llamarlo guerra. Ya no era una guerra. Era un ajuste de cuentas. Lo que quedaba del Imperio en la Tierra se había escondido bajo tierra o se había atrincherado en ciudades envueltas en acero, búnkeres artificiales con climas controlados y atmósferas genéticamente ajustadas. Ya no intentaban conquistar. Solo intentaban sobrevivir. Casados, acorralados y ahogándose en el mismo miedo que una vez impusieron a otros. No les dimos descanso, ni piedad, ni negociación. Enviamos cuerpos de vuelta, apilados y quemados. Su élite, colgada boca abajo fuera de sus búnkeres con letreros tallados en sus armaduras en 7 idiomas diferentes. ¿Pensabais que éramos animales? Teníais razón. Mi escuadrón había crecido para entonces. 45 hombres y mujeres, todos endurecidos por el fuego y la traición. Algunos habían estado conmigo desde el principio. Otros eran apenas reconocibles bajo sus cicatrices y equipo robado. Ya no parecíamos soldados. Parecíamos fantasmas, recordatorios andantes de que la Tierra era el planeta equivocado para invadir. No llevábamos uniformes, solo trofeos, trozos de armadura, huesos alienígenas, cascos destrozados. No luchábamos por una bandera. Luchábamos por el cierre. Y estábamos cerca. Nuestra siguiente misión no era un golpe. Era una purga. La inteligencia había confirmado que el último gran gobernador planetario del Imperio, el archirregente Kurin, estaba escondido en un antiguo emplazamiento capital en lo que solían ser los Alpes. Enterrado bajo el hielo y la roca, rodeado por los restos de cordilleras destrozadas y valles bombardeados con armas nucleares, se encontraba el último reducto del Imperio.
Una fortaleza del tamaño de una ciudad alimentada por respiraderos geotérmicos y custodiada por algo llamado la aguja del terror, una estructura que no habíamos visto antes. La construyeron por una razón: resistir hasta que llegaran refuerzos de otros mundos. No íbamos a darles esa oportunidad. El asalto fue planeado durante semanas, coordinado con otras células de resistencia de todos los continentes destrozados. Un ataque a gran escala, no solo sabotajes y golpes. Esta vez era la guerra en su forma más pura. Hombre contra monstruo, diente por diente, cicatriz por cicatriz. Yo lideré la fuerza terrestre. 6 columnas de combatientes, cada una compuesta por lo que ahora llamábamos escuadrones de ceniza, nombrados por lo que dejaban atrás. Algunos tenían lanzallamas caseros. Otros montaban deslizadores alienígenas recuperados y equipados con explosivos. Éramos el suicidio envuelto en acero y odio. La aproximación fue un infierno. Las ventiscas arrancaban la piel. Los drones cubrían el cielo. Sabían que íbamos. No nos importó. La mitad de nosotros no planeaba volver de todos modos. No se trataba de sobrevivir. Se trataba de terminarlo. Rompimos el muro exterior con chatarra orbital. Escombros masivos de las flotas caídas del Imperio convertidos en arietes cinéticos y disparados contra la fortaleza a velocidades subsónicas. Las ondas de choque destrozaron sus puertas. Entramos como sangre a través de heridas abiertas. Lucharon con fiereza. Esta no era la misma fuerza del Imperio de los primeros días. Estos también eran supervivientes, desesperados, fanáticos. Usaron ráfagas químicas, pozos de gravedad, mechs comandados por IA. Destrozaron nuestra línea del frente. Pero no pudieron quebrar nuestra voluntad porque no estábamos allí para ganar una batalla. Estábamos allí para matar a un dios. La aguja del terror estaba viva con energía, venas de metal negro pulsando con luz carmesí. Se elevaba como una espina dorsal desde la tierra helada, de casi 1 milla de altura. En su cima, nos dijeron, esperaba el archirregente, no con miedo, sino con arrogancia. Todavía se creían intocables. Ese fue su último error. Luchamos piso tras piso, cada uno lleno de trampas, monstruos y abominaciones. Guerreros del Imperio mestizos fusionados con tecnología y locura. Perdí a 11 hombres solo en los niveles inferiores. Uno de ellos, Torne, fue quemado vivo tratando de desactivar un generador de campo. Gritó todo el tiempo y nos rogó que no nos detuviéramos, porque lo sabía. Sabía que si lo hacíamos, todo habría sido en vano. Así que seguimos avanzando. El ascenso por la aguja fue una masacre. Cada nivel más oscuro, más caliente, empapado en el hedor del miedo y la muerte. Los soldados del Imperio ya no defendían. Se escondían, rezaban. Algunos incluso intentaron rendirse. Les disparamos de todos modos. Habíamos superado el perdón, la diplomacia. Solo quedaba el juicio. En la cima, encontramos al archirregente. Era alto, majestuoso, vestido con una armadura ceremonial entrelazada con nanofibras y grabada en oro. Estaba de pie con calma en el centro de una sala de control, rodeado de consolas parpadeantes y paredes de obsidiana pulida. Todavía recuerdo sus ojos, muertos, fríos, no por miedo, sino por un sentimiento de derecho. No creía que tuviéramos el derecho de estar ante él. No creía que pudiéramos. Se suponía que debíais caer, dijo en un inglés perfecto y sin acento. Estabais diseñados para fracasar. Levanté mi rifle y le disparé en la rodilla. Se derrumbó con un gruñido. Mis hombres se desplegaron. Nadie habló. El silencio era más espeso que la sangre. Vosotros invadisteis, le dije. Matasteis a nuestra gente. Quemasteis nuestras ciudades. Y todavía creéis que sois las víctimas. Levantó la vista, sangrando, su rostro retorciéndose en algo entre el orgullo y el asco. Sois el caos encarnado, dijo. No tenéis orden, ni unidad, solo rabia. Exacto. Entonces le clavé mi cuchillo en el corazón. La aguja murió con él. Los sistemas fallaron. La energía se cortó. En todo el planeta, las estructuras del Imperio se sumieron en la oscuridad.
Su último comandante estaba muerto. Su última esperanza, quemada. No celebramos. No quedaba nada que celebrar. Solo un planeta que enterrar. El mundo no aclamó la caída del imperio. No hubo desfiles, ni discursos, ni banderas ondeando o fuegos artificiales. Solo silencio. Un silencio espeso y asfixiante que cubrió las ruinas como el humo de un fuego que finalmente se había extinguido. Habíamos ganado. Pero ganar no se sentía como un triunfo. Se sentía como estar de pie en las secuelas de una masacre que tú mismo iniciaste, y luego darte cuenta de que eras el último que quedaba respirando. El imperio se había ido. Lo poco que quedaba se había escondido o había abandonado el planeta por completo. Sus orbitadores habían dejado de responder. Su tecnología se había apagado. Cualquier flota de otros mundos que estuviera observando, decidió que la Tierra ya no valía la pena. Demasiado costosa, demasiado sangrienta, demasiado humana. Pero nos quedamos con los escombros, con los cuerpos, con las cicatrices. Había fosas comunes por todas partes, algunas organizadas, la mayoría no. Ciudades enteras se habían convertido en cementerios, cuerpos apilados entre los escombros, sus rostros medio derretidos, algunos irreconocibles incluso para sus propios parientes. En algunos lugares, el hedor era tan denso que se te metía en la piel. No importaba cuánto te frotaras. No reconstruimos de inmediato. No podíamos. No había nada que reconstruir. Ni gobiernos, ni infraestructura, solo facciones dispersas de supervivientes. Algunos se aferraban a la idea de sociedad, otros se volvían completamente salvajes, dando la espalda a la civilización por completo. El poder era el caos, el territorio era la violencia. La comida y el agua limpia eran más valiosos que las balas. Pero la peor parte, la guerra no nos había abandonado. La trajimos a casa con nosotros. Los hombres que sobrevivieron a la aguja, los que subieron conmigo, los que vieron todo morir a su alrededor, no eran los mismos cuando bajamos. Habíamos visto demasiado, hecho demasiado. Ya no sabíamos cómo vivir. Éramos fantasmas. Recuerdo caminar por los huesos de Berlín semanas después, buscando supervivientes, depósitos de suministros. Quizás incluso paz. No encontré nada de eso. Solo un grupo de niños, apenas con edad para hablar, rodeando el armazón de un dron explorador del imperio, golpeándolo con piedras, riendo, cantando una canción retorcida sobre romper el cráneo y beber las chispas. No tenían idea de lo que era la paz. Nunca la habían conocido. Habían nacido en el fuego. Y ahora vivían de él. Intenté ayudar. Todos lo hicimos. Pero ayudar significaba liderazgo. El liderazgo significaba decisiones. Y las decisiones significaban poder. El poder siempre engendra violencia. Algunos de los míos se volvieron unos contra otros. Se formaron facciones. Viejos rencores resurgieron. Pandillas que habían trabajado juntas durante la guerra comenzaron a repartirse la tierra, asaltándose mutuamente. Por recursos, decían. Pero en realidad, era por orgullo, por ego, por la adicción al control. Ahí fue cuando supe que habíamos perdido algo más profundo que ciudades y vidas. Habíamos perdido nuestra alma. Uno de mis combatientes más antiguos, Creed, me apartó una noche. Estábamos sentados alrededor de un fuego, rodeados por los cadáveres de la tecnología del imperio que una vez llamamos dioses. ¿Alguna vez piensas que fuimos demasiado lejos?, preguntó. No respondí de inmediato, porque la verdad era que sí, lo pensaba cada maldito día, pero no podía decirlo, porque entonces todo lo que hicimos, todos los que perdimos, no habrían servido de nada. Así que lo miré a los ojos y dije, hicimos lo que teníamos que hacer. Asintió, pero no parecía convencido. Se suicidó 2 noches después, no dejó nota, simplemente caminó hacia el fuego y no gritó. Otros lo siguieron. La presión de la paz, de no tener algo que matar, era demasiada. Estábamos hechos para la guerra ahora, diseñados por ella, afilados en cuchillas que no sabían cómo dejar de golpear. Y con el imperio desaparecido, nos volvimos hacia adentro. Intenté detenerlo. Intenté formar una nueva coalición. No un gobierno, nada formal, solo un consejo,
una forma de compartir el poder, de evitar otro colapso. La llamamos la Mesa Negra. 13 asientos, voto igualitario. Al final del primer mes, 4 asientos habían sido asesinados. El resto comenzó a usar chalecos antibalas en las reuniones. Estábamos demasiado fracturados, demasiado dañados. Y la verdad era que a demasiados de nosotros nos gustaba el caos. Habíamos encontrado un propósito en él, una identidad. La guerra no nos había roto. Nos había moldeado. Pero todavía había momentos, pequeños, frágiles momentos que me hacían pensar que algo mejor aún podría ser posible. Conocí a una mujer a las afueras de las ruinas de Florencia. No era una luchadora, no era nadie especial, solo una doctora. Solía trabajar con cautivos del imperio, curando a prisioneros, tratando de mantener vivos a los niños en los campamentos. No le importaba la venganza o el poder. Le importaba plantar semillas. Literalmente, había comenzado un invernadero justo en medio de los escombros. Sin tecnología, sin máquinas sofisticadas, solo tierra, luz solar y agallas. Tomates, patatas, incluso algunos manzanos tercos. Lo llamaba su rebelión silenciosa. Le pregunté por qué se molestaba. Ella solo me miró y dijo, porque también tenemos que recordar cómo vivir. No le respondí ese día, pero seguí volviendo. Y cada vez que lo hacía, dejaba mis armas fuera de la valla. No porque confiara en ella, sino porque quería hacerlo. En eso se había convertido la supervivencia ahora. No en reconstruir, no en vengarse, no en la gloria, sino en pequeños actos de confianza, de esperanza, incluso si no duraban. El invierno después de la caída de la aguja fue el más frío que nadie recordaba. No solo en temperatura, sino en espíritu. No era el tipo de frío que se te metía en los huesos. Era el tipo que te oprimía el pecho, te pesaba en la respiración, hacía que el aire pareciera castigarte solo por estar vivo. Dijeron que era por la ceniza orbital, los restos de la estación del imperio que todavía flotaban en las capas superiores de la atmósfera. El polvo y los escombros ahogaban el sol. El cielo no había sido azul en meses. Todo era gris. El tipo de gris opaco y sin vida que hacía sentir que al mundo simplemente había dejado de importarle. Nos habíamos convertido en una especie de supervivientes. Suena noble. No lo era. La mayoría de los días me despertaba y me preguntaba si iba a tener que matar a alguien, no por ideología o estrategia, sino porque habían robado comida o medicinas o le habían disparado al hermano de alguien. La humanidad se había fragmentado en microreinos, bandas de guerra, cultos, pueblos andrajosos envueltos en alambre de espino y paranoia. La confianza era una moneda más cara que el agua. Intenté mantenerme al margen. Después de que la Mesa Negra colapsara, me alejé del liderazgo. Dejé que se pelearan por las sobras. Mi guerra había terminado. O eso me decía a mí mismo. Pasé la mayor parte de mis días fuera de las antiguas ruinas de Florencia, trabajando con la mujer que plantó el invernadero. Se llamaba Marian. Nunca me dijo su apellido y nunca pregunté. Teníamos un acuerdo tácito. Sin pasados, sin mentiras, sin historias, a menos que estuvieras borracho o sangrando. Ella me enseñó a cuidar la tierra de nuevo, a cuidar de las cosas frágiles. Al principio, era un desastre. Mis manos eran demasiado rudas. Rompía los tallos solo con rozarlos. Pero ella nunca me regañó. Solo asentía y decía, aprenderás. Las plantas no le temen a las cicatrices. Una tarde, le pregunté por qué se quedaba, por qué no huía, no intentaba encontrar una de las zonas más seguras del norte. Respondió con una pregunta. ¿De qué sirve la seguridad si no puedes cultivar nada en ella? Pensé mucho en eso. También empecé a tener sueños, de los malos, no sobre la guerra en sí. Esa parte era casi fácil de aceptar. Los disparos, los gritos, la sangre. Eso era solo ruido. Lo que me atormentaba era el silencio que seguía. Los rostros de los hombres que me siguieron al fuego y nunca regresaron. La mirada en los ojos de Creed antes de caminar hacia las llamas. El chico que murió llamando mi nombre porque pensaba que podía salvarlo. Guardé esos sueños para mí. ¿Qué se suponía que debía decir? Oye, sigo roto aunque ganamos.
No ganamos. No realmente. Simplemente no morimos. El problema era que los demás tampoco. Una noche, Marian y yo estábamos trabajando bajo lámparas de aceite, reparando una tubería de riego improvisada, cuando oímos los camiones. No aerodeslizadores. Camiones. Motores viejos. Ruidosos e ineficientes, pero lo suficientemente fuertes como para significar solo una cosa. Un convoy. Visitas. Busqué mi rifle antes de darme cuenta de que me había movido. Ella se quedó helada. ¿Esperabas a alguien? Negué con la cabeza. Nadie bueno se anuncia tan fuerte. Se levantó y se limpió las manos en la chaqueta, tan tranquila como siempre. Déjame hablar a mí primero. Los camiones llegaron unos minutos después. 3 de ellos, oxidados y reforzados con chatarra soldada. Cada uno ondeaba una bandera negra con la huella de una mano plateada pintada en el centro. Conocía ese símbolo. La bandada de hierro. Una facción escindida de los días de la Mesa Negra. Exmilitares mezclados con bandas de carroñeros, mitad religiosos, mitad locos, creían que la supervivencia de la tierra era un castigo divino, y que solo a través de la disciplina y la purga podríamos volvernos dignos del planeta que habíamos recuperado. Fanáticos. El camión principal se detuvo a 20 metros del invernadero. 6 hombres bajaron. Uno de ellos llevaba un abrigo largo hecho de estandartes del imperio cosidos, con sus símbolos tachados. Sonrió como si fuera el dueño del lugar. Día tranquilo, dijo. Depende de la visita, respondió Marian, con las manos a la vista. Él inclinó la cabeza, estudiándola como un científico estudia a una rata. Hemos oído hablar de este lugar, dijo. El jardín, la curación. Su voz goteaba con descendencia. Queremos ofrecer protección. Di un paso adelante. No me di cuenta de que la pedimos. Se volvió hacia mí y vi el reconocimiento en sus ojos. No mi nombre, no mi cara, solo mi forma de pararme. El tipo de hombre que no va de farol. Tú estuviste en la aguja, dijo, con la voz tensa. Uno de los carniceros. No lo corregí. Sonrió más ampliamente. Mejor aún. Mantuve mi dedo cerca del gatillo. No eres bienvenido aquí. Podemos ayudar, dijo. La bandada está creciendo. Tenemos médicos, fuentes de energía, medicina de grado militar. Todo lo que pedimos es cumplimiento. Uníos a nosotros. Seguid el código. Purgad a los indignos. ¿Y quién decide quién es indigno? Su sonrisa se convirtió en una mueca de desprecio. Gente como tú. Di un paso adelante. No se inmutó. No al principio, pero los hombres detrás de él comenzaron a moverse. No esperaban resistencia. No aquí. No de un lugar que cultivaba tomates y curaba huesos rotos. Dejé que esa tensión flotara en el aire como el olor a pólvora. Entonces Marian dijo, si pones un pie más allá de esa valla, serás fertilizante. Él la miró, parpadeó y luego se rió. No era una risa genuina. Era frágil. Falsa. Volveremos, dijo, retrocediendo sin darle la espalda. Y estaréis suplicando por nosotros cuando lleguen los abrasadores. Que vengan, respondí. Los camiones se fueron. No bajé mi rifle durante mucho tiempo. Esa noche, Marian se sentó conmigo bajo las estrellas, o lo que pasaba por ellas. No hablamos. No hacía falta. Solo nos pasamos una botella de un lado a otro y escuchamos el viento cortar a través de los edificios rotos. Finalmente, ella dijo, no se detendrán. Lo sé. Volverán con más fuerza la próxima vez. Asentí. Y entonces preguntó algo para lo que no estaba preparado. ¿Los matarías de la misma manera que mataste al imperio? No respondí de inmediato. Quería decir que no. Quería creer que había superado eso. Pero la verdad se abrió paso a zarpazos. Si tengo que hacerlo. No pareció enfadada ni asustada, solo triste, como si ya supiera la respuesta. Al día siguiente, comenzamos a construir defensas. Nada obvio, ni atalayas ni trincheras, solo trampas, senderos falsos, pozos cubiertos,
alarmas silenciosas hechas con viejos sensores de movimiento y dispositivos de llamada de aves. Marian me hizo prometer que no lo convertiríamos en una fortaleza, así que lo convertimos en una trampa. Entrenamos a los niños en silencio, no a luchar todavía, sino a esconderse, a desaparecer, a escuchar ciertos sonidos. Les enseñamos a moverse como sombras. No porque quisiéramos, sino porque el mundo no nos dejaba otra opción. Uno de ellos, un niño llamado Nico, me preguntó, ¿vamos a tener que matar más monstruos? Lo miré a los ojos y dije, quizás. Y luego más bajo, pero no matamos a menos que sea necesario. Asintió como si lo entendiera. Pero vi la sonrisa temblar en sus labios. Llegaron al amanecer, como todos los cobardes, bajo el pretexto de la luz, esperando que lavara la suciedad de lo que estaban a punto de hacer. La bandada de hierro no se acercó sigilosamente. Marcharon, audaces, armados, confiados. Llegaron en gran número, cerca de 100 hombres y mujeres blindados con placas oxidadas, máscaras pintadas con dientes, rifles recuperados de tecnología tanto de la Tierra como del Imperio. Esta vez no ondeaban ninguna bandera. No pidieron sumisión. Vinieron por sangre. Los vimos desde la cresta. Marian me había despertado justo antes de la primera luz. No habló. Solo puso una mano en mi hombro y señaló. Supe que era la hora. El jardín estaba en silencio. Demasiado silencioso. Los niños ya estaban en los túneles. Los habíamos preparado semanas antes. Marian había insistido en ello. Dijo que si íbamos a construir algo real, teníamos que proteger las raíces. Quería creerla. Pero hoy no se trataba de raíces. Se trataba de podredumbre. Revisé mi rifle, cargué el último cargador y me até 2 granadas improvisadas al pecho. Los otros, los pocos combatientes que aún me quedaban, se unieron a mí en la línea de trincheras. Solo 7 de nosotros, los últimos restos de una unidad que una vez quemó dioses del cielo. Los miré a los ojos. Ninguno de ellos tenía miedo. Habíamos vivido demasiado para tener miedo ahora. Marian se unió a nosotros. No llevaba armadura, ni arma, solo un abrigo y una mirada de acero. Le dije que se quedara en los túneles. Se negó. Si corro ahora, dijo, ganan más que solo tierra. Quise discutir, pero no tenía sentido. Algunas personas no estaban hechas para esconderse. Ya no. El primer disparo vino de su lado. Una advertencia, luego una voz amplificada a través de un megáfono, espesa de falsa civilidad. Entregad a la doctora y cualquier tecnología que hayáis recuperado. A cambio, dejaremos ir a los niños. No respondí. Los otros no se movieron. Otro disparo. Más cerca esta vez, justo sobre nuestras cabezas. Última oportunidad. Miré a Marian. No parpadeó. Así que me levanté, alcé mi arma y respondí con fuego. La primera oleada llegó rápido, como si esperaran que nos rompiéramos. Como si pensaran que el miedo a otra guerra sería suficiente para hacernos arrodillar. Olvidaron que nunca dejamos de luchar. El choque inicial fue puro caos. Balas y plasma cortaban el aire frío de la mañana. Las trampas explotaron. Los pozos se abrieron. Los gritos resonaron. Los golpeamos duro, más duro de lo que esperaban. Una docena de ellos cayeron en segundos, tomados por sorpresa. Pero eran demasiados. Para la segunda oleada, se ajustaron, se movieron con disciplina. Sus disparos se volvieron más limpios. Empezaron a flanquear. Recibí un disparo en el muslo. No lo sentí al principio. Solo calor y presión. Seguí disparando. Vi caer a 2 de los míos. Cruz y Bell. A Bell le dieron en el cuello. Cruz intentó arrastrarla hacia atrás. Recibió un disparo en la cara por su esfuerzo. No dejé de disparar. Tampoco los demás. Marian seguía detrás de nosotros, ayudando a recargar, atendiendo heridas, negándose a retroceder. Se movía como un fantasma. Gracia bajo fuego. Y entonces lo vi, el bastardo del primer convoy, el del abrigo de estandartes cosidos. Estaba detrás de la línea del frente, ladrando órdenes, dirigiendo con una mirada de suficiencia como si ya hubiera ganado. Salí de mi cobertura.
No pensé. Solo me moví. Las balas silbaban a mi lado. La tierra saltaba a mi alrededor. Sentí el escozor de un roce en mis costillas, pero no disminuí la velocidad. Lancé la primera granada a su flanco. Eliminé a 2 de sus guardias. Acorté la distancia mientras él se tambaleaba. Se giró, con los ojos muy abiertos. «Tú», dijo. «Yo», respondí, y lo derribé al suelo. Luchó sucio. Un cuchillo al estómago. Falló por 1 centímetro. Le di un codazo en la cara. Oí el crujido. Nos hizo rodar, intentó ganar ventaja, pero saqué la anilla de la segunda granada. Nos miramos fijamente. Un silencio total. «No sobrevivirás a esto», susurró. Sonreí. «No lo necesito». Entonces se la metí en el abrigo y lo empujé hacia atrás. La explosión me mandó a volar. Me desmayé por 1 segundo, quizás más. Cuando volví en mí, el campo de batalla era un infierno. Fuegos, gritos, humo, del que se te pega al alma. La bandada se estaba retirando, dispersa, rota, sin líder. Los habíamos contenido, a duras penas. Me arrastré de vuelta a la trinchera. Marian estaba allí, sangrando, con un disparo en el estómago. La tomé en mi regazo, intenté detener la hemorragia con mis manos, con tela, con cualquier cosa, pero era demasiado rápida. Me miró, con los ojos húmedos pero tranquilos. «Los salvaste», dijo. «No», susurré. «Los salvamos». Ella sonrió. «Bien». Entonces su mano cayó y se fue. No recuerdo mucho después de eso. Dicen que deambulé por el jardín al amanecer del día siguiente. Simplemente me senté allí, con la tierra en la cara, la sangre en las manos, mirando los árboles que ella plantó, los que apenas comenzaban a florecer. Intentaron ponerle mi nombre al lugar. Les dije que no. Les dije que si querían recordar algo, que la recordaran a ella. La que eligió plantar en lugar de quemar. La que mostró a los monstruos cómo volver a ser hombres. Los años se desdibujaron como la lluvia en un cristal. No más calendarios, no más relojes marcando al unísono. Solo el ritmo de los amaneceres, las estaciones y un lento y obstinado renacimiento. Lo llamaron el segundo silencio. No paz. Nunca eso. Paz era una palabra para gente que había olvidado lo que costaba. No, esto era otra cosa. Un lapso de tiempo en el que las armas dejaron de resonar, los fuegos dejaron de extenderse y los muertos finalmente superaron en número a los asesinos. Sobreviví a ello. No esperaba hacerlo. Ni siquiera quería. No al principio. Pero el tiempo tiene una forma de arrastrar incluso a los reacios hacia adelante. Y para aquellos de nosotros que habíamos pasado años con la muerte hasta las rodillas, vivir era la última rebelión que nos quedaba. El jardín de Marian se convirtió en algo más que un trozo de verde en un mundo todavía vestido de ceniza. Se convirtió en la semilla de algo real. La gente venía de todas partes, no porque los invitáramos, sino porque no les quedaba ningún otro lugar a donde ir. Algunos traían niños, otros traían dolor. La mayoría traía a ambos. Los dejamos entrar lentamente, con cautela, y construimos alrededor de las raíces que ella plantó. Sin vallas, solo vigilantes. Sin moneda, solo trueque. Sin leyes, solo reglas escritas en piedra. Leídas en voz alta cada luna nueva. Proteger al débil. Alimentar al hambriento. Enterrar a los muertos. Y nunca, jamás, iniciar el fuego a menos que estés listo para arder en él. Dicen que fui yo quien las escribió. No lo hice. Esas palabras eran de ella. Yo solo las recordé. Los niños crecieron más rápido. No solo en altura, sino en conocimiento. Aprendieron de lo que éramos, no solo de lo que enseñábamos. Aprendieron a usar armas, pero a no anhelarlas. A cazar, pero también a cocinar. A liderar, no con amenazas, sino con acciones. Uno de ellos, Nico, se hizo cargo de mis rutas de patrulla cuando mi rodilla cedió. Creció más alto que yo. Más listo, también. Me preguntó una vez mientras tensaba la cuerda de su arco, ¿crees que el imperio volverá alguna vez? No le mentí. Quizás. Probablemente. Algún día.
Asintió. Estaremos listos. Y lo decía en serio. No con odio, no con sed de sangre, sino con los ojos bien abiertos. Supe entonces que podía dar un paso atrás. Pasaba mis días junto al jardín, manteniendo a raya las malas hierbas, hablando con Marian aunque no pudiera responder. Su tumba era sencilla. Sin fechas, solo un nombre y una línea tallada profundamente en la piedra. Ella eligió crecer donde otros quemaron. La gente le dejaba regalos, pequeñas cosas, un colgante, un poema, un dibujo doblado de un niño que nunca conoció su sonrisa, pero que aún la sentía en la fruta que ella ayudó a cultivar. A veces me pedían que hablara de ella. Siempre decía lo mismo. No era una santa. No era una heroína. Estaba cansada, rota, pero todavía creía en la vida. Eso es más de lo que la mayoría de nosotros logró jamás. En cuanto a mí, me quedé en una pequeña cabaña cerca del borde del campo. Nada lujoso, solo madera, acero y un catre. Guardaba mi rifle debajo de la cama, no porque esperara problemas, sino porque el mundo siempre encuentra una manera de recordar lo que olvidamos. Y cuando lo hace, alguien tiene que ser el primero en levantarse. Incluso ahora, sueño con la aguja, con los gritos, la sangre, los momentos en que dejé que la rabia se convirtiera en Dios. Pero a veces sueño con ella en el jardín, riendo, lavándose la tierra de los dedos, diciéndome que el mundo es cruel. Sí, pero solo cuando olvidamos cómo hacerlo amable. Me despierto frío después de esos sueños. No asustado, solo consciente de lo cerca que estuvimos, de lo lejos que aún tenemos que llegar. El asentamiento creció, se convirtió en algo de lo que la gente susurraba en las rutas comerciales. Lo llamaban el campo de Marian. Decían que las cosechas crecían mejor allí. Decían que estaba bendecido. No lo estaba. Solo estaba regado con suficiente sangre como para que la tierra recordara. Aún así, seguí caminando por las fronteras, seguí escuchando motores en la distancia, seguí enseñando a los niños a ver las sombras antes de que se movieran. Una noche, Nico vino a mí, con la mandíbula apretada, los puños temblando. «Atrapamos a alguien», dijo. Lo seguí. Tenían un prisionero, joven, asustado, con una armadura hecha de vieja tecnología del imperio. Dijo que venía de un búnker que sobrevivió a la purga. Dijo que se habían reconstruido. Dijo que venían más. No mentía. Puedes oler las mentiras. Este chico apestaba a verdad. El consejo, si se le podía llamar así, quería exiliarlo. Algunos querían matarlo. Me senté con él. Le pregunté por qué había venido. Me miró a los ojos y dijo, porque quería ver si las historias eran reales, que el carnicero de la aguja se convirtió en un granjero. No respondí, no por un rato, solo miré por la ventana al jardín que ella dejó atrás. Luego lo miré a él y dije, no, el carnicero murió cuando ella murió. El resto de nosotros solo estamos tratando de no despertarlo de nuevo. Se quedó, se ganó su lugar, todavía salta con los truenos, todavía se estremece cuando alguien levanta la voz. Pero planta las rosas más rectas que he visto en mi vida. El tiempo siguió avanzando. Mis manos se volvieron más lentas, mis ojos más débiles, mi cuerpo más viejo. Pero el fuego permaneció, solo que ahora silencioso, como brasas esperando una chispa. Volverán algún día. No la bandada, no los carroñeros. Algo más grande, más fuerte. Quizás no alienígenas. Quizás no forasteros. Quizás seremos nosotros mismos otra vez. Porque la guerra no muere. Duerme. Y lo único que impide que se despierte de nuevo es una generación dispuesta a construir algo más fuerte que el odio. Por eso me quedé. No porque tuviera que hacerlo, sino porque alguien tiene que recordar. Alguien tiene que enterrar a los viejos dioses en silencio y enseñar a los niños a crecer con sus manos, no con sus puños. Para que si los monstruos vuelven, no solo encuentren resistencia, encuentren algo que valga la pena salvar. Y esta vez, no quemaremos todo solo para demostrar que nosotros